En el implacable mundo de la televisión, nada es real. Enormes focos te ciegan. El ambiente es tenso, artificial. Y justo ahí, alguien te pide que seas tú mismo, que ignores las cámaras. Es una petición casi imposible, especialmente cuando sabes que un solo error puede crear un momento televisivo inolvidable. Porque, admitámoslo, hay algo en la naturaleza humana que disfruta del drama ajeno. En 1995, la princesa Diana tomó uno de los mayores riesgos para una figura pública. Se sentó para una entrevista con el programa Panorama, que lo cambiaría todo. Fue como si una bomba hubiera estallado en medio de la familia real. Pero durante años, la historia detrás de la entrevista, el cómo y el por qué, fue un secreto. Una trama envuelta en misterio por el periodista Martin Bashir, digna de una novela de espías. En este video vamos a escuchar las voces más cercanas a Diana para entender su verdadera motivación. ¿Fue Diana una estratega maestra que usó la televisión para controlar la narrativa, o fue una mujer manipulada por un sistema que no entendía? Ella creía que la inteligencia británica la vigilaba. El resultado fue una conversación que destruyó para siempre el cuento de hadas e incendió la mecha de una tragedia que nunca se detuvo. En el mundo de las entrevistas televisivas, nada es normal. El ambiente nunca es relajado. Cada aspecto se siente artificial. Uno se vuelve hiperconsciente de todo lo que le rodea. Enormes luces, del tamaño de una puerta, apuntan directo al rostro. Y aún así, alguien te pide que ignores la cámara. Una petición casi imposible de cumplir. Durante una entrevista, pueden ocurrir cosas inesperadas. Se formulan preguntas para las que no hay preparación, y un solo error puede crear un momento televisivo inolvidable, porque los errores hacen buena televisión. Existe algo en la naturaleza humana que disfruta del drama ajeno, una retorcida alegría cuando se acerca una tragedia. En 1925, la princesa Diana asumió uno de los mayores riesgos para una figura pública. Se sentó para una entrevista que lo cambiaría todo. A los 19 años, uno cree estar preparado para cualquier cosa, pero la presión de casarse con un miembro de la familia real era inmensa. Esa entrevista se convirtió en una pieza televisiva extraordinaria. Prácticamente cada frase dejaba al mundo asombrado. La cándida conversación destruyó para siempre el cuento de hadas. Fue como si una bomba hubiera estallado en medio de la familia real. Pero durante años, la historia detrás de la entrevista fue un secreto. El periodista Martin Bashir envolvió el proceso en un halo de misterio. Parecía una novela de espías de John le Carré. Ahora escucharemos a informadores de la BBC y a periodistas de investigación, también a las personas más cercanas a Diana, para entender por qué la princesa concedió esa entrevista. Ella creía que la inteligencia británica la vigilaba, que era un objetivo constante. Investigaremos si Diana tenía más control de lo que se sospechaba. La princesa llegó a confesar que Martin le había enseñado a responder las preguntas. Descubriremos cómo la entrevista transformó la vida personal de Diana y cómo cambió la cultura de la propia Gran Bretaña. Vimos a la mujer moderna del siglo XX que por fin decía lo que pensaba, y cómo ese acto encendió la mecha de una tragedia. La prensa enloqueció. Se convirtió en una bola de nieve que nunca se detendría. La princesa comenzó aquel día yendo al gimnasio. Parecía de buen humor, sin preocuparse por la tormenta mediática.
una tormenta que su entrevista había desatado. Para algunos, su decisión fue insensata. No tenía por qué hacerlo. Parecía una joven triste y muy confundida. En sus propias palabras, ella expresó un deseo. Me gustaría ser la reina del corazón de la gente, pero no me veo siendo la reina de este país. Un año después, la princesa confesó que se arrepentía de esa frase, le parecía algo trillado. Hay quienes creen que no pensó con claridad en las consecuencias, pero otros sostienen una versión muy diferente. Afirman que ella era muy consciente de lo que hacía. Llegó a la familia real como una novia adolescente, frágil y tímida, pero creció y maduró como una mujer fuerte. La entrevista fue una manifestación de esa fortaleza. Fue una decisión calculada por Diana para dar a conocer su versión de la historia. Fue un movimiento muy astuto. La entrevista con el programa Panorama fue el resultado de frustraciones acumuladas. Frustraciones que Diana guardó durante más de una década. Para entender cómo todo culminó en ese momento, debemos retroceder. Debemos volver a una de sus primeras apariciones ante las cámaras. A las 3 en punto, el príncipe Carlos y Lady Diana aparecieron en público. Era la primera vez que el mundo veía su anillo de zafiros y diamantes. En aquel momento, la entrevista de compromiso fue vista como el inicio de un cuento de hadas. Pero después de la entrevista con Panorama, esas imágenes adquirieron un tono diferente. Incluso el padre de Diana comentó que ella sería una buena ama de casa. Vidisha, cineasta y periodista, analiza esas primeras apariciones. Ve a una mujer inteligente luchando con su papel y luchando contra el desprecio burlón de muchos entrevistadores. Una pregunta clave marcó aquel compromiso. ¿Creen que ustedes se aman? La respuesta de Carlos fue devastadora. Claro, lo que sea que signifique el amor. Para cualquier mujer, esa frase es una señal de alerta. Dicky Arbiter, antiguo portavoz del Palacio de Buckingham, ofrece su perspectiva. Cree que al príncipe de Gales le daba vergüenza admitir que estaba enamorado. Sostiene que no se puede culpar al hombre, pues no fue educado para expresar emociones. Pero la verdad era más simple. Él mantenía una relación amorosa con otra persona. A mediados de los 80, el romance de Carlos con Camilla Parker Bowles era un secreto a voces. Sin embargo, los documentales de televisión mantenían viva la fantasía. Presentadores como Alistair Burnett proyectaban la imagen de una pareja perfecta. Richard Kay fue corresponsal real del Daily Mail durante esos años. Escribió mucho sobre Diana, y con el tiempo se hicieron amigos. Kay describe el periodismo real de la época como reverencial. Parecía sacado de los años 50. En esos documentales se le preguntaba a Diana sobre su papel. Ella respondía que su función era apoyar a su marido y, lo más importante, ser madre y esposa. Estos documentales ofrecían un ideal nostálgico de la familia nuclear, una idea popular cuando John Major llegó al poder en 1990. Major hablaba de volver a los valores fundamentales, de aceptar la responsabilidad por uno mismo y su familia. Su visión de Inglaterra era conservadora. La idea de una pequeña Gran Bretaña donde nada cambia, donde la familia nuclear era una aspiración de vida. Pero la otra cara de esa moneda era el matrimonio que no funciona. La madre soltera, la divorciada. En los años 90, esto traía consigo un gran estigma. Para Diana, la fantasía nacional de la esposa obediente se convirtió en una trampa. En junio de 1992 hizo su primer intento de liberarse. Salió a la venta un libro que denunciaba los daños de su matrimonio.
Diana colaboró en secreto con el escritor Andrew Morton a través de un intermediario, pero muchos sospechaban de su participación. El palacio estaba furioso. La reina creía que no se deben mostrar emociones en la monarquía. Lejos de liberarla, el libro de Morton apretó aún más sus cadenas. La familia real le cerró las puertas. Desde 1992, Diana vivía sola en el Palacio de Kensington, separada pero no divorciada. Todos sus compromisos mediáticos eran controlados por el palacio. Estaba encerrada en un limbo real, pero fue una maniobra de su marido la que le dio una idea. La principal motivación para la entrevista de Diana fue la que Carlos concedió un año antes. Ella quedó impresionada por la franqueza de esa conversación. Carlos admitió su infidelidad en televisión nacional. ¿Intentó serle fiel a su mujer?, le preguntaron. Él respondió que sí, hasta que el matrimonio se arruinó para siempre. Diana vio en esa entrevista una franqueza que admiró y empezó a preguntarse si ella debería hacer algo similar. Tras más de una década de silencio, las frustraciones de Diana habían estallado. Después del fracaso del libro, se dio cuenta de algo. Solo la inmediatez de la televisión la liberaría. Era parte de una guerra. La entrevista con Panorama era un misil disparado al sistema. Paul Burrell, mayordomo de Diana, relató un recuerdo clave. En octubre de 1995, la princesa le pidió una misión secreta. Debía recoger a alguien en White City, y nadie podía saberlo. Burrell fue a buscar a Martin Bashir. Lo escondió en el asiento trasero del auto, cubierto con una manta. Bashir estaba emocionado, como un niño en una aventura. La princesa tenía pocos amigos entonces. Ahora había logrado contactar a alguien de la BBC, alguien que la aconsejara sobre los medios. Esa relación se convertiría en una entrevista histórica. A mediados de los 90, Diana era una extraña para la monarquía. Vigilaban todos sus movimientos. Temían que volviera a hablar en contra del futuro rey, pero en el verano del 95 se abrió una grieta en la fortaleza real. Richard Eyre, responsable de la política editorial de la BBC, tuvo una reunión de rutina. El editor de Panorama, Steve Hewlett, le mencionó algo al salir. Dijo que Martin Bashir, un periodista del programa, quería entrevistar a la princesa Diana. Eyre admitió que si hubiera pensado en quién podría conseguir esa primicia, Bashir habría sido el último en su lista. Martin Bashir era un pez pequeño en el gran estanque de la BBC. Había trabajado como periodista con músicos, pero no era muy conocido. Nadie imaginaba que Diana aceptaría ser entrevistada por él. Ella recibía innumerables solicitudes de los periodistas más famosos del mundo. Comía a menudo con Clive James, David Frost y Barbara Walters. Walters, la reina de las entrevistadoras, también lo intentó. Le escribió a Diana ofreciéndose si alguna vez decidía hablar. ¿Fue Diana una estratega maestra que eligió a un periodista desconocido para controlar la narrativa, o fue manipulada por un sistema que no entendía? Cuéntanos tu teoría en los comentarios. El periodista de investigación Chris Blackhurst arrojó luz sobre el misterio. Poco después de la entrevista, la noticia sobre cómo se gestó estalló. Colegas de Bashir en la BBC sospechaban que algo no encajaba. Según la investigación de Blackhurst, Bashir se reunió primero con el hermano de Diana, Earl Spencer. El pretexto era un documental sobre la vigilancia estatal a la familia real. Earl Spencer ya desconfiaba de los servicios de seguridad. Sentía que él y su familia estaban siendo vigilados. Martin Bashir comenzó a alimentar esta sospecha. Con cada paso se daba cuenta de que se acercaba al premio mayor.
una entrevista cara a cara con la princesa Diana. Fue entonces cuando Bashir hizo una afirmación audaz. Dijo que una fuente de los servicios de inteligencia le confirmó que la princesa estaba siendo vigilada. Diana ya vivía con esa sensación. Había levantado tablas del suelo y desatornillado teléfonos buscando micrófonos. Este miedo no era infundado. 3 años antes, el periódico The Sun reveló una grabación telefónica. Era una supuesta conversación íntima entre Diana y su amigo James Gilbey. Se sospechaba que los servicios de seguridad la habían grabado y filtrado. Aunque el gobierno lo negó, la duda persistía. Martin Bashir pudo haber jugado con los miedos de Diana. La situación se complicó aún más después de la entrevista. Salió a la luz que Bashir había presentado documentos falsos. Acudió a un artista gráfico para falsificar extractos bancarios. Estos documentos mostraban pagos de una misteriosa compañía offshore. El destinatario era el antiguo jefe de seguridad de Charles Spencer. Crecieron las sospechas. Se pensó que Bashir usó estos documentos para alimentar los temores de la princesa y su hermano. La idea era que los servicios de seguridad pagaban por información sobre ellos. Tras la entrevista, la BBC inició una investigación interna. No negaron que los documentos fueran falsificados, pero afirmaron que la entrevista se consiguió sin usarlos. Diana confirmó que nunca había visto los documentos falsos y Bashir fue exonerado. Sin embargo, muchos no quedaron convencidos. La pregunta seguía en el aire. ¿Por qué llegar a esos extremos? Fabricar un extracto bancario era un delito, pero muchos creen que el factor clave fue otro. La Diana que muchos conocían quería hacer ese programa. Iba a hacerlo, con o sin documentos falsificados. El secretismo era la clave. Martin no siguió el camino oficial para conseguir una entrevista real. La princesa creía que cualquier solicitud oficial nunca llegaría a ella. Los intentos de periodistas famosos, filtrados por el palacio, siempre fracasaban. Martin fue sigiloso. Nadie lo conocía. Y ese era su mayor activo. No era una celebridad. La única celebridad en la entrevista era Diana. Tras semanas de reuniones secretas, las negociaciones dieron frutos. A finales de octubre, todo se aceleró. El secretismo era ahora el mayor problema para la BBC. ¿Cómo mantener en secreto la primicia más sensacional del mundo? La princesa advirtió que si el palacio se enteraba, encontrarían la manera de detenerla. Se decidió trabajar bajo el principio de necesidad de saber. Al principio, solo un pequeño círculo de altos cargos de la BBC estaba al tanto. John Bird, el director general, aprobó la entrevista. Bort era un modernizador y muchos no estaban de acuerdo con su gestión, pero era un periodista muy bueno. Sin embargo, por encima de Bird había alguien que no la apoyaría. El presidente de los gobernadores de la BBC era Marmaduke Hussey. Hussey era un pilar del sistema nombrado por Margaret Thatcher. Encarnaba una visión tradicional y reverencial de la BBC. Esto creaba tensiones con el modernizador John Bird. Además, había otro problema. La esposa de Hussey, Lady Susan Hussey, era la dama de cámara de la reina. Era evidente que informaría al palacio. El día que John Bird aprobó la entrevista, tomó 2 decisiones. Una fue permitirla. La otra, no decírselo a su presidente. Esa decisión destruyó para siempre su relación. Fue un momento clave en la historia de la BBC. Una declaración de independencia. La fecha escogida fue el 5 de noviembre de 1995. El lugar, el Palacio de Kensington,
justo bajo las narices de la familia real. Paul Burrell recordó que ese domingo la princesa le sugirió tomarse el día libre. Le pareció extraño. Para burlar la seguridad, el equipo de la BBC ideó una historia. La princesa los presentó como técnicos que iban a instalar un nuevo equipo de música. Para garantizar el sigilo, el equipo se redujo a 3 personas: el cámara, el productor y Martin Bashir. Bashir y Diana quedaron solos durante 1 hora y media antes de grabar. Algunos afirman que ensayaron, otros que Bashir nunca le adelantó las preguntas, pero hay testimonios que sugieren que hubo preparación. La propia princesa habría dicho que tenía que hacerlo perfecto. Documentos internos de la BBC afirman que se le informaron las líneas generales, pero no las preguntas exactas. El cámara eligió un espacio informal y una iluminación suave. Buscaba crear un ambiente de confesión íntima. A las 9 de la mañana, Bashir y Diana se sentaron. La cámara comenzó a grabar. Durante los 90 minutos, el cámara recordó un momento clave, cuando se le preguntó por su supuesto amante, James Hewitt. La princesa se puso nerviosa. ¿Fue su relación más que una amistad cercana?, preguntó Bashir. Diana encontró las palabras. Sí, lo adoraba, estaba enamorada. El equipo de Panorama esperaba ansioso la llamada. Cerca de la medianoche, Steve Hewlett llamó. Habían terminado. Tenían la grabación. El alivio fue inmenso. Al día siguiente, Burrell notó algo extraño en el salón del palacio. Los muebles estaban movidos. La princesa le dijo que había hecho ejercicio con unas amigas. Él no la cuestionó. Con la grabación en mano, la edición se planeó en un edificio abandonado de la BBC. Pero el editor de Panorama, Steve Hewlett, tuvo dudas. Sentía que los estaban vigilando. Decidió buscar otro lugar. Llamaron a un editor para un trabajo en Eastbourne, sin darle detalles. Le dijeron que ni siquiera le contara a su esposa a dónde iba. Le entregaron un montón de cintas. Al poner la primera, ahí estaba la princesa Diana, mirándolo a los ojos. Fue un catálogo de sentimientos reprimidos durante mucho tiempo. Unos días después, la entrevista estaba lista para los ejecutivos de la BBC. Viajaron 2 horas hasta Eastbourne. Nadie había visto la grabación. No sabían qué esperar. La tensión en la sala era extrema. Mientras veían, hubo jadeos ocasionales de asombro. Lo que veían era innovador, nunca antes visto. La idea de que la corona podría saltarse a Carlos era sísmica. La entrevista podía sacudir los cimientos de la monarquía. Era una amenaza, sin lugar a dudas. Las actas de la BBC revelaron que se usó casi todo el material. Pero se especula sobre lo que se cortó. Hubo una respuesta sobre la reina que se consideró despectiva. Diana sentía que la reina no la había apoyado, pero hacer una crítica directa a la monarca no parecía lo correcto. La BBC nunca publicó esas imágenes, pero aún sin ese contenido, la entrevista era una bomba. Cuando terminó la proyección, el director de noticias le dijo a su colega una frase premonitoria: «Este programa significará el fin de la BBC o el fin de la familia real, quizá ambos, y no hay duda de que tenemos que emitirlo». Se acordó que la propia princesa daría la noticia en el palacio. Se lo comunicó al secretario de la reina, Robert Fellows. Él, alarmado, preguntó si era sobre la pobreza infantil. Ella respondió: «No, en Panorama». Los teléfonos empezaron a sonar. La semana previa a la transmisión fue una locura. La prensa mundial acudió a Londres. El 20 de noviembre de 1995 llegó el día. 23 millones de personas sintonizaron la entrevista. Diana estaba nerviosa.
inquieta por la reacción, pero Martin Bashir le aseguró que había hecho lo correcto. En el Palacio de Buckingham, el equipo de prensa observaba horrorizado. Estaban asombrados y enfadados. Diana acusaba con el dedo al príncipe de Gales. Señalaba a su equipo como los culpables de una campaña en su contra. Pero el príncipe, por su cargo, no podía defenderse. No podían creer que hubiera hecho pública su vida privada, su adulterio, su amor por Hewitt y sus sentimientos sobre Camila. Cuando le preguntaron si tenía pruebas del romance de su esposo, ella respondió con frialdad. La intuición femenina nunca falla. Fue una revelación tras otra. Tras la emisión, la reacción fue inmediata. Amigos del príncipe Carlos, como Nicholas Soames, la calificaron de espantosa. Llegaron a decir que sufría de paranoia en estado avanzado. Era una táctica común para desprestigiar a una mujer. Decir que está loca es una acusación poderosa sin defensa posible. La prensa, mayoritariamente hostil, se centró en su confesión de adulterio. A Diana le molestó que se enfocaran en James Hewitt. Ella esperaba una reacción más unánime a su favor. Tuvo la sensación de que la jugada le había salido mal. Se preguntó qué diría la reina. La respuesta no tardó en llegar. Los problemas matrimoniales de Carlos y Diana habían oscurecido a la familia real. La reina decidió terminar con el asunto. Les aconsejó que se divorciaran. En la entrevista, Diana había dicho que no quería el divorcio. Su mayor miedo era que le quitaran a sus hijos. La reina envió una carta a ambos instándolos a iniciar los trámites. Ese fue el precio que pagó por la entrevista. Diana demolió la fantasía del cuento de hadas que fue su prisión, pero en las calles la historia era otra. El público la apoyó. La gente sentía que el príncipe había sido cruel con ella. El público la amaba, especialmente por lo que dijo sobre su salud mental. Confesó haber sufrido depresión posparto, un tema tabú. Habló siempre desde el corazón. Ningún otro miembro de la familia real podría hablar con esa honestidad. Describió la sensación de no poder salir de la cama, de sentirse incomprendida. En los años 90, hablar de salud mental era un riesgo. Que Diana lo hiciera con tanta libertad fue un gran avance. Las mujeres de todo el mundo podían identificarse con ella, no como princesa, sino como madre. Pocos días después, recibió unas 6.000 cartas de apoyo. La gente se le acercaba por la calle para agradecerle su sinceridad. Su acto le dio fuerza a otras mujeres para hablar de sus frustraciones. La entrevista despertó un apetito por la transparencia emocional. Una actitud que pronto encontraría eco en Tony Blair, quien buscaba revolucionar la política británica. En agosto de 1996, el matrimonio llegó a su fin. Diana se sintió derrotada. Pensó que todo lo que intentó conseguir con la entrevista había fracasado. Sin embargo, pronto descubrió que su reputación se había transformado. La entrevista le dio una plataforma global. De repente, se codeaba con líderes mundiales como Bill Clinton. Consiguió la credibilidad que tanto anhelaba. En este nuevo mundo tenía un viejo aliado, Martin Bashir. Su relación no terminó con la entrevista. Él la visitaba con frecuencia, apoyándola y ayudándola con sus discursos. Es ridículo pensar que Bashir la intimidó. El análisis de su lenguaje corporal muestra a una mujer con control de sí misma, de sus emociones y de la entrevista. Su mirada fija guiaba la conversación. Todo indica que hubo algún tipo de acuerdos previos sobre las preguntas. Esto le dio tiempo para elaborar respuestas perfectas. La entrevista no fue espontánea.
el periodista Richard Kay se reunió con ella 5 meses antes. En sus notas de junio del 95 ya aparecían frases que luego se harían famosas. Ella ya hablaba de que eran 3 en el matrimonio. Tenía un guión preparado durante meses. Incluso su apariencia fue cuidadosamente estudiada. Usó un lápiz blanco bajo el borde de los ojos para dar una apariencia de tristeza. Fue una decisión presentarse como una víctima. No fue manipulación, fue supervivencia. La entrevista no fue solo para ajustar cuentas, fue una forma de promocionarse para un nuevo papel. Declaró que le gustaría ser embajadora de su país. Muchos en el establishment se aterraron. La institución quiso apartarla sin darse cuenta de su potencial. En enero de 1997 viajó a Angola para prohibir las minas terrestres. Fue una consecuencia directa de lo que planteó en Panorama. Algunos la criticaron comparándola con una celebridad emotiva. Pero diplomáticos que trabajaron con ella vieron su valor. Por suerte, alguien en el poder creía en su potencial. Tony Blair admitió más tarde que quería darle a Diana un trabajo de embajadora. Por primera vez hizo amigos en el gobierno. Parecía el triunfo de todo lo que buscaba con la entrevista, pero la entrevista también desató otras fuerzas con consecuencias terribles. Panorama la hizo más famosa que nunca. La atención de la prensa y del público se volvió demencial. Ella misma se quejaba de ser seguida constantemente, pero la relación de Diana con la prensa era compleja. Era una espada de doble filo. Confiaba en un pequeño número de periodistas, como Richard Kay. A veces se filtraba su ubicación para conseguir una foto favorable. Ella misma admitió en la entrevista ser un espíritu libre. A veces buscaba a la prensa, plantaba historias, cooperaba con ciertos periodistas. No se puede estar en ambos bandos. En 1997, la presión llegó a su límite. La prensa se enteró de su romance con Dodi Al-Fayed y comenzó la caza. Fue un frenesí mediático, una bola de nieve rodando que nunca iba a parar. Hacer una entrevista es como una confesión religiosa. Sabes que todo lo que dices quedará grabado para siempre. Tras su muerte, la reacción del público fue masiva. La entrevista jugó un papel fundamental en esa respuesta. La gente, que no la conocía personalmente, recordaba sus palabras en Panorama. Sentían un vínculo con ella que no tenían con ningún otro miembro de la familia real. Una sola frase llegó a definirla: la reina de corazones. Aunque a ella le pareciera trillada, el público entendió su historia. Empezó como la esposa obediente, se convirtió en la mujer odiada y terminó como la mujer autorrealizada. Su muerte cortó esa narrativa. La entrevista de Diana marcó un antes y un después. Hoy los jóvenes hablan de salud mental sin tabúes. Famosos y hasta sus propios hijos, Guillermo y Harry, hablan abiertamente de sus emociones. Lo hacen porque ella fue la primera. Lo hizo en esa entrevista. Vivimos en un mundo más transparente y conectado emocionalmente. Todas las cosas por las que se criticaba a Diana en 1995, hoy son la norma. Ella abrió una puerta y su muerte lo cambió todo. Su legado sigue vivo, recordándonos el poder de una voz que se atrevió a romper el silencio. Si quieres descubrir más historias que definieron nuestra era, suscríbete y activa las notificaciones.